Bien, buenos días con todos muchachos. Sean bienvenidos ustedes a un nuevo ciclo académico de la Academia Prepolicial La Unidad. Eh, no sé si hay algún alumno nuevo. Veo algunas caras conocidas. ¿Ya? Y bueno, ante todo, quería decirles que conmigo van a llevar el curso de Química y Física Elemental. Mi nombre es Ronald González, ¿ya? Soy del área de Ingeniería de Industrias Alimentarias, por lo que tiene que ver mucho con ciencias, ¿no? Entonces, bajo esta información, chicos, nuevamente reiterarles la bienvenida y pues a darle duro a este ciclo para tener un ingreso exitoso, pues no en sus posteriores exámenes que ustedes van a dar, ¿de acuerdo? Bien, entonces sin más que añadir, vamos a arrancar con nuestra primera clase de hoy. Vamos a empezar con química, luego en la segunda hora ya tenemos lo que es física. Eh, el tema más que todo es introductorio, ya introducción a la química, porque es, es necesario conocer algunas cosas básicas sobre química y que obviamente te pueden venir en el examen, más que todo es teoría, ¿no? Este tema del día más que todo es teoría. En cuestión de ciencias, física y química es teoría y práctica, teoría y práctica. Podemos hacer lo que es más la parte teórica, ¿ya? Bueno, entonces te voy explicando, utilizamos pizarra, te voy explicando y vamos tomando nota de algunas cositas para luego ya hacer nuestra clase, desarrollar nuestra separata. En primer lugar vamos a ver la historia de la química, pues, ¿no? Cómo se fue originando la química. ¿Ah? La historia de la química. Vamos a desarrollarla en tres etapas. La primera es la etapa primitiva, ¿no? La etapa primitiva que estamos hablando aquí desde hace muchos años antes de Cristo, pues, ¿no? Por eso es primitiva. Todo inicia con el descubrimiento del fuego. En esa época, mira, ¿no? El hombre utilizaba el fuego ¿para qué? Para cocinar sus alimentos, ¿cierto? Para calentar y crear sus armas de guerra, ¿no? Sus lanzas, sus espadas, qué sé yo, ¿no? Es por eso que también utilizaron, se puede decir que utilizaron metales, ¿no? Metales como el hierro, ¿no? El cobre, la plata, el oro, ¿no? Entonces utilizaron también metales, ¿ya? Utilizaron metales, ¿de acuerdo? Para crear sus lanzas, sus vasijas, cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, ellos sin querer queriendo estaban utilizando o aplicando ya química, ¿no? Porque ustedes saben que todo esto, en realidad química es todo, pues todo lo que abarca, ¿no? Si quisiéramos nosotros definir lo que es la química, ¿no? La química es una ciencia natural, o sea, está dado por naturaleza, ¿no? Es una ciencia natural que estudia la materia. Eso es lo que es química, ¿ya? Que estudia a la materia. Repito, entonces cuando a ti te pregunten qué es la química, tú vas a responder que la química es una ciencia experimental, obviamente natural, que estudia la materia. ¿Mm? Partemos de ahí.
Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor es química. Si todo lo que está a nuestro alrededor es química, entonces obviamente el fuego, los metales y todo eso es química, pues. Por eso te digo que los hombres primitivos antiguamente utilizaban química sin darse cuenta de que lo estaban haciendo, ¿no? ¿No? Cuando me refiero al hombre primitivo, no me refiero al hombre no, al hombre que parecía mono, que desciende del mono, porque eso es una teoría, ¿no? Que no está comprobada hasta ahora. O sea, nosotros no descendemos del mono, ni de la teoría del origen de las especies y esto, pues no es algo confirmado, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en ese tiempo el mono, perdón, el hombre no era tan civilizado, no vivía en palacios todavía, vivía a veces en refugios, en el bosque, en cuevas, ¿no? Para mí protegerse del frío y esto, ¿no? Pero en realidad no precisa, la ciencia no precisa que nosotros hayamos descendido del mono. Entonces, estamos hablando de un hombre común y corriente como nosotros normal, pero que era primitivo, ¿por qué? Porque no tenía lo que tenemos hoy en la actualidad, pues, ¿no? Tenía que arreglárselas como pudiera. La segunda etapa es la etapa de la alquimia, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, alquimia en realidad proviene de la palabra griega que significa química, ¿ya? Que significa química, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la alquimia, hablamos de los alquimistas. ¿Quiénes eran los alquimistas? Los alquimistas eran los árabes, ¿ya? ¿Y qué buscaban estos alquimistas? Buscaban dos cosas. Buscaban el elixir de la vida, ¿ya? Y la piedra filosofal, ¿no? ¿Qué era el elixir de la vida? Era supuestamente un tónico, un brebaje en que si tú lo tomabas, te volvías inmortal, ¿no? Y joven, no podías morir. Y la piedra filosofal era una piedra, su propio nombre dice, en realidad era una piedra que podía transformar algún metal, cualquier metal en oro. A los metales lo podía transformar en oro. Esa era la piedra, para eso supuestamente era la piedra filosofal. Nunca encontraron estas dos cosas porque no existían, pues, ¿no? No existían. Nunca existieron tampoco, ni existirán. Pero lo que sí era que en el afán de buscar metales que para transformar en oro encontraron o descubrieron otros elementos químicos, ¿no? Como el mercurio, ¿no? Magnesio, o descubrieron otros elementos químicos, ¿no? En su afán de encontrar esa piedra filosofal. O sea, sirvió de algo, ¿no? Se dice que los alquimistas fueron los primeros en tener un laboratorio químico en esa época. Bien, ¿qué más podemos hablar? La siguiente etapa es la etapa de la iatroquímica. Así, iatroquímica. De repente te parezca para ti un término nuevo. La etapa de la iatroquímica, o llamada también, esa le llaman también como le llaman química medicinal. ¿Ah? Le llaman química medicinal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en esa época lo que se buscaba era ya medicamentos, pero en realidad no encontraban en los medicamentos, sino encontraban y utilizaban plantas medicinales para curar ciertas enfermedades, ¿no? Y tú sabes que sabemos que obviamente los medicamentos que se crean hoy en día se hacen a base de insumos químicos, ¿no? Entonces, estas plantas medicinales también hasta el día de hoy y desde siempre tienen obviamente propiedades químicas que pueden curar enfermedades, ¿no? Lo que me refiero es que hasta hoy en día también algunos utilizan estas plantas naturales, ¿no? El eucalipto, yantén, ¿no? La sábila. Son plantas medicinales, naturales. Y si es natural, mejor, mejor, ¿no? Entonces, desde ahí ya se utilizaba eso, ¿no? ¿Quién es el personaje más reconocido acá? Es Paracelso. Ojo, así. Paracelso. Paracelso es el considerado el padre de la iatroquímica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él fue el primero en hacer esos experimentos con plantas medicinales para curar enfermedades. ¿Ah? Por último, tenemos la etapa moderna, ¿no? O considerada también la etapa del renacimiento científico.
Renacimiento científico. ¿Por qué? Porque aquí la química recién ya se empieza a ver como ciencia. Por eso se llama renacimiento científico. La química ya se empieza a ver como ciencia. Antiguamente acá no se veía la química como ciencia todavía. ¿Qué es la ciencia? Acuérdate que la ciencia es el conjunto de conocimientos adquiridos y sistematizados, ¿no? Entonces, aquí la química se empieza a ver ya como ciencia. Eh, ¿Quién se le considera el padre de la química? El padre de la química moderna se le atribuye a Antonio de Lavoisier, al francés. Antonio de Lavoisier, ¿no? Porque él, a través de sus investigaciones, la combustión, ¿no? A través de la combustión, él empieza a hacer alusión de que la química es una ciencia. Aparecen varios científicos en realidad que ya empiezan a sentar las bases de la química como ciencia, ¿no? El descubrimiento de más leyes científicas, más leyes, más propiedades, más elementos químicos, ¿no? Entonces la química se empieza a ver ya como una ciencia, ¿de acuerdo? Entonces eso es en cuanto a la historia de la química. ¿Ah? Listo, muchachos, esa es la primera parte. Vamos ahora con la segunda parte. Hablamos ahora de la aplicación de la química en la vida diaria. Obviamente, si sabemos que química es todo lo que está a nuestro alrededor, entonces obviamente la química está en todo, ¿no? Vamos a ver, entonces, segundo punto, la aplicación de la química. Podemos hacer acá un esquema, ¿no? ¿Podríamos hacer un esquema? Claro, sí, mejor. Acá en medio vamos a poner la química. La química, ¿dónde influye? En primer lugar, influye, por ejemplo, en la medicina, ¿sí o no? Porque gracias a la química que se crean las pastillas, ¿no? Las vacunas, los fármacos, las inyecciones, las vitaminas, los jarabes, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, así la química está presente en la medicina. ¿Dónde más está presente? Está presente también en la arqueología. En la arqueología. Claro que sí. ¿Has escuchado tú hablar del carbono 14? ¿Alguien sabe acerca del carbono 14? El carbono 14 deriva del carbono, pues no es un isótopo del carbono. Y gracias al carbono 14, ¿qué se puede obtener? Se puede obtener o se puede descubrir los restos fósiles, las antigüedades, ¿no? Saber de qué año es, gracias al carbono 14, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tienen, mira. ¿Mm? Interesante. ¿Estás tomando nota? Toma nota de eso, por favor. Seguimos. Donde también es importante la química, también es importante en la agricultura. Claro que sí, en la agricultura, ¿cómo? Porque gracias a la química se pueden hacer los abonos y fertilizantes. Por ejemplo, como la urea, una de ellas es la urea, ¿no? Y también se pueden utilizar, ¿qué? Pesticidas y plaguicidas para eliminar
obviamente las moscas, los gusanos, ¿no? Algunas plagas que malogren nuestro cultivo. Entonces, mira qué tan importante es la química ahí. ¿Listo? ¿Tomaste nota? Vamos entonces. Uy, me salió mal. Ya. ¿Dónde también es importante la química? Es muy importante en la industria. ¿Sí o no? En la industria, claro que sí, indiscutiblemente. Mejor dicho, cuando hablas de industria, ¿de qué están hablando? Están hablando de fábricas, ¿no? De las fábricas. Y ya, pues, ¿cómo influye la química en la industria? Fácil, mediante la creación de jabones, detergentes, ¿no? Vidrio, plástico, petróleo, papel, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se hacen en la fábrica. Hay fábrica de todo tipo, ¿no? Fábrica de cemento, fábrica de alimentos, fábrica de perfumes, fábrica de chocolates, fábrica de vidrios, etcétera, etcétera, un montón de fábricas. Entonces, yo creo que aquí la química influye una gran importancia. Creo que en la industria y en la medicina, la química es indispensable para la creación de los productos que nosotros utilizamos, ¿no? En nuestra vida diaria. ¿Correcto, jóvenes? Siguiente. ¿Dónde también influye la química? La química también influye, estábamos hablando de la nutrición también, ¿no? También influye en la nutrición, claro que sí, porque gracias a la química también se fabrican vitaminas, ¿no? Que sirven para nuestra nutrición. Vitaminas. Por ejemplo, lo que le echas a tus sopas, a tus ceviches, a tus comidas, la sal, los aditivos como la inamoto, los condimentos, ¿no? Que gracias a la química es posible eso. Mira, ¿no? Importante entonces. Y por último, ¿dónde también influye la química? La química también influye en la geología, podemos hablar, ¿no? La geología, acuérdate que es la ciencia que estudia la Tierra, ¿no? La geología es la ciencia que estudia la Tierra. Entonces, ¿cómo acá influye la química? La química influye mediante ¿qué? Mediante la composición química de la Tierra. Entonces, la química acá influye mediante la composición química de la Tierra. Ustedes saben que generalmente en la Tierra está compuesto por elementos como el carbono, ¿no? Hay hidrocarburos, de ahí se saca el petróleo, ¿no? Entonces son los elementos más indispensables que pueden haber ahí. ¿Podemos citar un último quizás? ¿Sí? ¿Cómo la química influye en dónde? En la biología también, ¿no? O más conocido como la bioquímica. La química se une con la biología, forma lo que es la bioquímica, ¿no? Entonces, ¿en la biología cómo influye? Influye, ¿qué estudia la química en la biología? ¿Cómo se estudia las reacciones químicas que hay en dónde? En los seres vivos, pues, ¿no? Las reacciones químicas que hay en los seres vivos. ¿Cómo qué? Como la digestión, ¿no? La respiración, la fotosíntesis en las plantas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ya está, muchachos? ¿Listo para pasar al siguiente bloque? Siguiente bloque, entonces. Hablemos de lo que es muy usual cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de biología, de química, de física. Para que algo sea ciencia, tiene que tener ¿qué? Tiene que tener algo llamado el método científico, ¿no? El método científico es un proceso, es un conjunto de pasos, ¿ya? Para explicar un hecho o un fenómeno, ¿ya? Entonces el método científico es eso, un conjunto de pasos, ¿no? Organizados y sistematizados para explicar un hecho o fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué el hielo se derrite con el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué, mm, por qué los cuerpos caen? Etcétera, etcétera, ¿no? Para explicar un hecho. Entonces, el método científico entonces consta de los siguientes pasos. Primero, ¿qué esto tiene que ser? Tiene que ser una observación. En la observación no solamente utilizamos la vista, el sentido de la vista, utilizamos todos los sentidos, porque vemos, tocamos, olemos, sentimos, ¿no? Todos los sentidos en la observación, ¿correcto? El siguiente paso es la recolección de datos. ¿Qué hacemos en la recolección de datos? Anotamos todo, ¿no? Anotamos todo lo que vemos con nuestros sentidos. Anotamos todo. Podemos utilizar gráficas, tablas, para anotar la temperatura, el color, el olor, el sabor. Anotamos todo lo que vemos, ¿no? Y después, cuando queremos saber por qué se produce el fenómeno, nos planteamos una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis. La hipótesis es una suposición, es una posible respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Unas suposiciones, unas posibles respuestas a lo que nosotros queremos explicar. No es nada seguro, o sea, yo puedo decir, eh, el hielo se derrite por tal cosa, el hielo se derrite por esta cosa, o el hielo se podrá derretir por esta cosa, ¿no? Entonces, creo hipótesis. Entonces, para yo estar seguro de por qué sucede ese hecho fenómeno, ¿tengo que hacer qué? Tengo que volver a hacer eso, es decir, tengo que volver a experimentar, o sea, hago una experimentación, vuelvo a hacer el fenómeno, o sea, por ejemplo, si yo tengo el ejemplo de que el hielo se derrite, puedo volver a dejar el hielo en otro ambiente, en un ambiente frío, en un ambiente caliente, frente al sol, expuesta al sol, ¿no? Entonces, estoy experimentando otra vez. O sea, la experimentación es volver a hacer el hecho, volver a hacer lo que ya está hecho. Y por último, pues casi ya acabando ya después de la experimentación, ya puedo llegar a una conclusión. Una vez que yo veo otra vez el fenómeno, llego a una conclusión, ¿no? Eso se llama teoría o conclusión, ¿ya? Teoría, conclusión. Ah, ya, entonces yo digo, ah, ya, no, digo, el hielo se derrite por esto, el hielo se derrite por aquello, ¿no? Una vez que yo ya tengo mi conclusión, emito una ley, se convierte en una ley. Eso que yo he investigado, ese hecho, ese fenómeno, se convierte en una ley. Por ejemplo, la ley de la combustión, la ley de la oxidación, la ley de la fotosíntesis, eh, la ley de la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Entonces, esos son los pasos que tiene el método científico. ¿Listo? Ahí está. Listo, vamos con el último bloque, que es lo que corresponde a las ramas de la química. O sea, así como la química tiene, así como la matemática tiene ramas como la trigonometría, el álgebra, ¿no? La aritmética, la geometría, la química también tiene ramas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, primero a la química general. La química general que estudia, ojo, la química general estudia las propiedades, ¿ya? Y las leyes, o sea, las
propiedades y las leyes de la materia. O sea, lo básico. General significa lo básico, todo, ¿no? Todo. Por ejemplo, yo puedo decir, ejemplo, puede ser la ley de la gravedad, ley de la combustión, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. De repente la propiedad de la inercia, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, entonces, eso estudia la química general. Todo engloba todo, lo básico. La palabra general significa todo, ¿ya? Siguiente, tenemos lo que es la química descriptiva. Como su propio nombre lo dice, se encarga de describir solamente, ¿ya? Y esta se divide en dos, la química inorgánica y la otra es la química orgánica. La química inorgánica se encarga de estudiar a todo lo que son las sales y minerales, ¿ya? Sales y minerales, ¿como quién? Como el agua, ¿no? El agua, la sal de mesa, el carbonato de sodio, ¿no? La sal de mesa, carbonato de sodio, los hidróxidos, los ácidos, etcétera, etcétera. Pero en cambio la química orgánica se diferencia de la química inorgánica, ¿por qué? Porque la química orgánica estudia al carbono, todos los elementos que contienen carbono. Si no, no le estudia la química orgánica, ¿no? Por ejemplo, la glucosa tiene carbono, el propano tiene carbono, el metano, el alcohol llamado etanol, ¿no? Porque todos ellos tienen carbono y por eso yo estudio la química orgánica. ¿Ah? Tenemos a la química analítica. El propio nombre lo dice, se encarga de analizar, o sea, de hacer un estudio más profundo, más profundo. Ahí hay dos tipos de química. Hay la química analítica cualitativa y tenemos a la química analítica cuantitativa. La química analítica cuantitativa solamente se encarga de describir las características organolépticas, o sea, de ver, por ejemplo, color, ¿no? Color, tamaño, propiedades, ¿no? De repente algunas características, propiedades. En cambio acá la química analítica cuantitativa se encarga de ver las cantidades, cantidades. O sea, si por ejemplo una sal tiene, por ejemplo, de repente el 60% de sodio, ¿no? De sodio, ¿no? O de repente el agua, cuánto porcentaje de hidrógeno tiene esa agua potable, ¿no? 20% de impurezas en el agua, etcétera, etcétera. Eso se encarga la química. Eso se encarga la química analítica cuantitativa. Cuanti viene de cantidad, bueno, y quali viene de cualidades, características. Muchachos, entonces, eso es todo lo que tiene que ver con las ramas de la química. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora listos para desarrollar nuestra separata, ¿ya?
Bien, empezamos entonces. Ya, ahí está. Bien, empezamos muchachos. Primera pregunta, ¿la química se inicia con el descubrimiento de él? Muy bien, Espinosa, con el fuego, ¿verdad? Ahí está. Avanzamos. ¿El elixir de la vida era buscado por quién? ¿Person? No. ¿Estefano? No. Muy bien, Camila. Eso es por los alquimistas. Seguimos. ¿El padre de la química moderna quién es? Muy bien, Fabián Ollarse, Lavoisier. Seguimos. En la historia de la química, la iatroquímica se preparó. Carson, muy bien, medicina. 5. Propuso la ley de la conservación de la materia. 5. ¿Quién fue? La ley de la conservación la propuso Lavoisier, muchachos. ¿Ya? Estudiando el proceso de la combustión. 6. La B, muy bien, época moderna, ahí se establece la química como ciencia, ¿verdad? 7. La química estudia la Gerson, Estefano, muy bien, la materia, pues, objetivo de estudio. 8. ¿Qué transformación supuestamente podría realizar la piedra filosofal? Camila, muy bien, metal en oro, claro, bien. Carla Soler, muy bien, eso es. Carla Soler, eres nueva, ¿verdad? Ok. 9. ¿La química es una ciencia? Camila, Gerson, muy bien. Estefano, natural, por naturaleza. 10. En la época de la primitiva, ¿qué se hizo en la época primitiva? Muy bien, metales. En la 11. La química apoya a la medicina en la elaboración de qué? Muy bien, pastillas. 12. El análisis de la composición química en la Tierra es estudiada por así es, la geología. 13. La química aporta la nutrición mediante el estudio de los 'vitaminas'. Así es, seguimos. La aplicación de la química en la industria, ¿a través de qué? Muy bien, Carla. Mediante pintura. En la fábrica se hace pintura. Pues, ¿no? 15. El primer elemento de la tabla periódica, ¿sabes cuál es? El primerito. ¿Alguien que ha visto? Claro, muy bien, Camila. El hidrógeno. Siguiente, estudia la composición química de los astros. Facilito. La astrología, pues, ¿no? 17. El estudio de las reacciones químicas en los seres vivos es estudiado por yo le dije, muy bien, Carson, la bioquímica. 18. La explotación y exploración del petróleo es realizada por perfecto, la petroquímica.
19. La elaboración del cartón, en las gaseosas, ¿en dónde se ve? En las industrias. Las industrias, mueven las industrias. ¿Han escuchado la canción esa, muchachos? La de los prisioneros. 20. El elemento químico que se encuentra en la sangre es, a ver, ¿quién la sabe esa? No, no es el calcio. Muy bien, el hierro, muchachos. Seguimos. Ramas de la química. Cuando me pregunto por qué aparece un arco iris, ¿en qué paso del método científico me encuentro? ¿Nayeli? No. Cuando me pregunto. Acuérdate, son las preguntas que yo me hago para explicar un hecho fenómeno. Esa es la hipótesis. Hipótesis, ¿ya? A ver, muchachos, se está acabando la primera parte de la clase. Entren al mismo link, ¿ya? Por favor.